Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas, por este domingo, Señor. Danos la virtud y la gracia de vivir, Señor, la palabra todos los días, de encarnarla a medida que la vamos profundizando. Danos el entendimiento y el discernimiento, Señor, para darte siempre la gloria, para confiar en ti. Y a medida que la vamos leyendo todos los días, que nos vas hablando a las situaciones que vamos viviendo cada uno. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, vamos a continuar con 2 de Samuel capítulo 20. Un malvado de la tribu de Benjamín, que se llamaba Seba, era hijo de Bicri, se encontraba en Gilgal. Este Seba incitó al pueblo a levantarse en armas diciendo: nosotros no tenemos parte ni herencia con David, el hijo de Jesé. Todos a sus casas, israelitas. Todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri. Pero los de Judá, desde el Jordán hasta Jerusalén, se mantuvieron fieles a su rey. Cuando David regresó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado cuidando el palacio y las metió en una casa bajo vigilancia. Ahí siguió cuidando de ellas, pero no volvió a tener relaciones sexuales con ellas. Así ellas se quedaron encerradas, viviendo como viudas, hasta que el día de su muerte. Después el rey ordenó a Amasá: llama a los hombres de Judá y dentro de 3 días preséntate aquí con ellos. Amasá fue y reunió, pero tardó más tiempo del que se le había señalado. Entonces David dijo a Abisai: Seba nos va a causar más daño que Absalón. Así que toma el mando de mis tropas y persíguelo, no sea que se encuentre algunas ciudades amuralladas y se nos escape. Los hombres de Joab, con los quereteos y los peleteos de la guardia real y los mejores soldados, salieron de Jerusalén con Abisai para perseguir a Seba. Cuando se encontraban cerca de la gran roca que está en Gabaón, Amasá les salió al encuentro. Joab llevaba puesto su uniforme de batalla, ajustado con el cinturón, y al costado una espada envainada, la cual podía desenvainar con solo tirar hacia abajo. Y mientras Joab tomaba a Amasá por la barba, con la mano derecha para besarlo, le preguntó: ¿te ha ido bien, hermano? Amasá no prestó atención a la espada de Joab que llevaba en la mano. De pronto Joab se hirió con ella en el vientre, y todas sus entrañas se derramaron por el suelo. Murió sin que Joab tuviera que rematarlo. Luego Joab y su hermano Abisai siguieron persiguiendo a Seba, hijo de Bicri. Entonces uno de los soldados de Joab se puso al lado del cuerpo de Amasá y dijo: el que esté a favor de Joab y de David, que siga a Joab. Pero Amasá seguía en medio del camino, revolcándose en su sangre. Y viendo aquel soldado que toda la gente se detenía, hizo a Amasá a un lado del camino y lo tapó con una capa, pues se dio cuenta de que todos los que llegaban se quedaban parados junto a él. Después de apartarlo del camino, pasaron todos los que andaban con Joab en persecución de Seba. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maacá, y todos los descendientes de Bicri se reunieron y entraron tras él en la ciudad. Cuando los hombres de Joab llegaron a Abel Bet Maacá, construyeron una rampa sobre la muralla exterior para atacar la ciudad, y luego entre todos trataron de derribar la muralla. De pronto una mujer muy astuta gritó desde la muralla de la ciudad: escúchenme, por favor. Díganle de mi parte a Joab que se acerque, porque quiero hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿tú eres Joab? Yo soy Joab, respondió él. Ella dijo: escucha las palabras de esta sierva tuya. Te escucho, contestó él. Entonces ella comenzó a decir: antiguamente decían: quien quiera saber algo, que pregunte en Abel. Y así se solucionaba el asunto. Nuestra ciudad es una de las más pacíficas y fieles de Israel, una de las más importantes. Sin embargo, tú estás tratando de destruirla.
¿por qué quieres destruir lo que le pertenece al Señor? Joab le contestó, eso ni pensarlo. No es mi intención destruirla ni dejarla en ruinas. No se trata de eso, sino que un hombre de los montes de Efraín, llamado Seba, se ha levantado en armas contra el rey David. Entrégamelo a él solo, y yo me retiraré de la ciudad. Te echaremos su cabeza desde el muro, respondió la mujer a Joab. Enseguida ella fue a convencer con su astucia a toda la gente de la ciudad, y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab ordenó que tocaran retirada, y se alejaron de la ciudad, cada cual a su casa, mientras que Joab regresó a Jerusalén para hablar con el rey. Joab quedó al mando de todo el ejército de Israel, en tanto que Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de la guardia de quereteos y peleteos. Adoram era el encargado del trabajo obligatorio, y el secretario del rey era Jofasat, hijo de Ahilub. Seba era el cronista, y Sadoc y Abiatar los sacerdotes. Hirá, del pueblo de Jair, era también sacerdote de David. Segunda de Samuel, capítulo 21. En tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor, y el Señor le respondió, el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a gabaonitas. David llamó a los gabaonitas y habló con ellos. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que aún quedaba de los amorreos con quienes los israelitas habían hecho un juramento, y a quienes Saúl, en celo por la gente de Israel y de Judá, había tratado de exterminar. David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? Los gabaonitas respondieron, no es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie en Israel. David les dijo, dígame entonces, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos contestaron, del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el territorio de Israel, queremos que se nos entreguen 7 de sus descendientes y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gibea de Saúl, al escogido del Señor. El rey aceptó entregárselos, aunque se compadeció de Mefibofet, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, por el sagrado juramento que había hecho a él y a Jonatán. Sin embargo, apresó a 2 hijos de Rispa, hija de Aiá, había tenido con Saúl, y que se llamaba Armoní y Mefiboset, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl. Tuvo con Abriel, hijos de Birsilaí de Meolá, y se los entregó a los de Gabaón, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. Así murieron juntos los 7 en los primeros días de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, la hija de Aiá, se vistió con ropas ásperas en señal de luto y se tendió sobre una peña. Ahí se quedó desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día y los animales salvajes durante la noche. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue y recogió los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en posesión de los habitantes de Jabes de Galad. Estos los habían robado de la plaza de Bet-Sanán, donde los filisteos los colgaron el día que derrotaron a Saúl en Gilboa. Luego ordenó David que trasladaran los restos de Saúl y de Jonatán, y que recogieran los restos de los ahorcados, y enterraron los restos de Saúl y de Jonatán en el sepulcro de Quis, el padre de Saúl, en Selá, en el territorio de Benjamín. Todo se hizo como el rey lo había ordenado, y después de esto Dios atendió las súplicas en favor del país. Los filisteos declararon de nuevo la guerra a Israel. Entonces David y sus oficiales salieron a luchar contra ellos. David se cansó demasiado, y un gigante llamado Isbi-Benob trató de matarlo. Su lanza pesaba más de 3 kilos, y el cinto llevaba una espada nueva. Pero Abisaí, el hijo de Zeruiah, fue en ayuda de David y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le hicieron prometer que ya no saldría más a la guerra con ellos, para que no se apagara la lámpara de Israel. Después hubo en Gob otra batalla contra los filisteos. En aquella ocasión, Sibecaí el Husatita mató a Asaf,
que era descendiente de los gigantes. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, también en Gob, el Anam, hijo de Jair de Belén, mató a Goliat, el de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. En Gat hubo otra batalla. Había ahí un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Era también descendiente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simá, el hermano de David. Estos 4 gigantes eran descendientes de Refa, el de Gat, pero cayeron a manos de David y sus oficiales. Segunda de Samuel, capítulo 22. David entonó este canto al Señor cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: Tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi Salvador. Me salvaste de la violencia. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Pues la muerte me enredó en sus olas. Sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos. Me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor. Pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Hubo entonces un fuerte temblor de tierra. Temblaron las bases del cielo. Fueron sacudidas por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Montó en un ser alado y voló. Se le veía sobre el viento. Tomó como tienda de campaña la densa oscuridad que le rodeaba y los nubarrones cargados de agua. El fulgor relampagueante salió de su presencia, llovieron carbones encendidos. El Señor el Altísimo hizo oír su voz de truenos desde el cielo, lanzó sus flechas, sus relámpagos, y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto, las bases del mundo quedaron a la vista, por la voz amenazante del Señor, por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto, y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me sacó de la libertad a la libertad. Me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado recompensa que merecía mi limpia conducta, pues yo he seguido el camino del Señor. Jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presentes todos sus decretos, jamás me he desviado de sus leyes. Me he conducido ante él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. Tú, Señor, eres fiel con el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable, sincero con el que es sincero, pero sagaz con el astuto. Tú salvas a los humildes, pero te fijas en los orgullosos y los humillas. Tú, Señor, eres mi luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo y pasaré sobre el muro de las ciudades. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que confían en Él. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es mi refugio poderoso, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como el de ciervo, quien me hace estar firme en la altura, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerza para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas, tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, los destruí y solo volví después de exterminarlos. Los exterminé, los hice pedazos. Ya no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Tú me diste fuerza en la batalla. Hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí y que delante de mí huyeran mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban. Pedían ayuda y nadie los ayudó. Llamaban al Señor y no les contestó. Los deshice como el polvo del suelo, los pisoteé como barro de las calles. Me libraste de las luchas de mi pueblo.
Me mantuviste como jefe de las naciones y me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen me obedecen. Gente extranjera me alaba. Gente extranjera se acobarda y salen temblando de sus refugios. Viva el Señor, bendito sea mi protector. Sea enaltecido Dios que me salva y me protege. Él es el Dios que me ha vengado y que ha sometido a los pueblos. Él me libra de mis enemigos, de los rebeldes se me alzaron contra mí. Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones y canto himnos a tu nombre. Concedes grandes victorias al rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y a su descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, mis hermanos, qué hermoso canto le hace David al Señor. Muy, muy hermoso. Pero me gustaría regresar unos pasos atrás. Dice que en el capítulo 21 pasan por una hambre y todo el pueblo de Israel. Y él consulta al Señor, dice, Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? Y el Señor le dice, el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los gabaonitas. Mis hermanos, yo no puedo dejar de pensar, obviamente no voy a decir ni asegurar que esta es la razón, porque pues eso solo Dios lo sabe. Pero yo no pude dejar de pensar toda esta pandemia que pasó, todas las desgracias que han sucedido. ¿No será por todos los abortos que hemos cometido? Por todos los crímenes violentos, sanguinarios que se han hecho en contra de los más inocentes que vienen siendo los bebés no nacidos. Esos que no tienen voz. Y ahora que está pasando o que se está tratando de pasar una ley a favor de la vida, a quitar a Roe, se me escapa todo el nombre completo, pero Roe versus Wade, queremos pasar o se quiere pasar esta ley que federalmente queda prohibido, aunque todavía falta lo estatal, pero igual ya es un paso adelante al favor de la vida. Vemos cuánta gente está violentamente defendiendo la continuación de asesinatos de niños no nacidos. Lo defienden a capa y espada. Vemos que pasan tantas desgracias y nunca nos pasa por la cabeza que quizás estemos pagando por este horrible y satánico pecado que viene siendo los abortos. Pero bueno, esa es una reflexión personal. Cuando lo leía no pude dejar de pensar en eso. La otra parte que me gusta en el capítulo 22, en el canto de victoria, dice David, Dios me tendió la mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de mis enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Mis hermanos, la vida puede ser dura. Los problemas pueden ser abrasadores. Pero si tenemos el apoyo de Dios, todo lo podemos librar. No significa que no vamos a sentir dolor, angustia, soledad, tristeza, desesperación. Todo eso lo pasamos, somos humanos. Pero al final de cuentas sabemos en quién tenemos nuestra confianza y quién es capaz de defendernos. Al final de cuentas sabemos que todo lo que pasa es para el bien de los que aman a Dios. Así que ánimo, mis hermanos. A veces, al menos yo puedo decir por mi parte, bendito los problemas que me llegaron, que me suavizaron el corazón para poder ir a un retiro espiritual y poder cambiar mi vida. Quizás ahorita ese problema que tú tienes te está agobiando y te está comiendo por dentro. Pero quizás esa es la puerta por la cual tú vas a aceptar a Dios en tu corazón, vas a volverte a activar dentro de la iglesia, vas a vivir un camino de fe y el día de mañana vas a decir, bendito problema que me acercó a Dios, bendita situación que convirtió mi corazón a Cristo. Pues bien, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo, feliz domingo y primero Dios, continuaremos mañana. La paz del Señor.